Aquí empieza Este Soy Yo, una propuesta juvenil en la que podrás conocer más acerca del mundo de los adolescentes. Este Soy Yo. Bienvenidos. Hoy en Este Soy Yo, Unidad Educativa Nueva Semilla. ¿Qué tal? Les habla Ismael Chalén de la Unidad Educativa Bilingüe Nueva Semilla y me encuentro en el programa Este Soy Yo, en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, con la compañía de Abigail, Cintia y Paula. Espero que este programa sea de su agrado. Bueno, después de una semana de vacaciones, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Por qué no hablar del miedo? O sea, el miedo que nos atormenta, el miedo que siempre está, ese sentimiento aparece en situaciones de peligro, ¿verdad? Cintia, ¿qué nos puedes decir acerca del miedo? Paula, considero que el miedo es una característica que todo ser humano tiene y considero que ya nacemos tal vez con ese miedo, puede ser que este evolucione, pero el día de hoy hablaremos de todas estas características. Bueno, Abigail, ¿qué nos puedes comentar? Bueno, como Cintia bien lo decía, el miedo es aquella sensación que se presenta en nosotros como seres humanos. Como ella lo mencionaba, es algo natural que surge desde nuestro nacimiento tal vez. ¿Qué nos puedes decir? Tienes razón, muchas veces esto ya viene de forma natural desde que nacemos y se va desarrollando a medida de que vamos creciendo. Entonces, para evitar miedos, creo yo que sería más que todo afrontarlos. Y en caso de que nuestra niñez hayamos tenido algo muy traumático, este miedo cuando ya seamos jóvenes va a ser muy, por decirlo, profundo. Entonces, Ismael, ¿qué nos puedes decir? ¿Tienes tú algún miedo? Claro, yo le tenía miedo de chiquito a la oscuridad. Recuerdo que no podía dormir así con la luz apagada, pero eso ya lo fui superando. E incluso hoy por hoy no puedo estar, con luz. Y veo luz cuando quiero dormir, no puedo dormir en paz. Tengo que estar 100% a oscuras, sin que nada se vea. Y también conozco el caso de una amiga que antes le tenía miedo a los perros. Y hace unas semanas recuerdo que fuimos de viaje y al bajarnos nos vinieron a saludar unos perros, a darnos la bienvenida. Y mi amiga entró en pánico porque como le tenía miedo no sabía qué hacer y comenzó a llorar. Pero hoy por hoy logró superar este miedo e incluso me dijo que adoptó un perro y ya se está acostumbrando a estar con perros y eso. Así es, Ismael, qué bueno conocer un poco de tu experiencia. Permítame contarles que también mi hermano es otro miedoso, se podría decir, por lo que, como él decía, el miedo a la oscuridad es muy común en los niños y realmente ya por datos psicológicos la oscuridad causa miedo en los niños. Pero, ¿qué tipos de miedo existen, Cintia? Bueno, yo te podría decir que como dijo Ismael, dio características de cómo uno puede superar un miedo. Entonces esto nos lleva a preguntarnos que si realmente un miedo puede evolucionar. Un miedo puede evolucionar a lo largo de nuestra vida, porque yo considero que los miedos que tenemos cuando somos pequeños ya no son los mismos cuando somos grandes. Un miedo se va superando a lo largo de nuestra vida por diferentes experiencias que podemos llegar a vivir, ¿no? ¿Tú qué piensas, Paula? ¿Los miedos sí pueden ir evolucionando o cambiando con el tiempo? Totalmente, Cintia. Estoy en lo personal de acuerdo de que los miedos pueden evolucionar. En mi caso, cuando yo era pequeña solía tener mucho miedo a los perros. Mi tío tenía un perro pitbull y me daba mucho miedo, pero ese concepto fue cambiando cuando yo tenía alrededor de 10 años. Cuando yo tenía 10 años, mi mamá me regaló una perrita, entonces al tener esa perrita de lado pude notar que no es como siempre dicen, los perros son muy adorables, son muy bonitos, entonces he afrontado ese miedo, ahora amo los perros, quisiera tener muchos y eso, ¿verdad? Y sabes, algo interesante es que ¿por qué surge el miedo? Yo consideraría que el miedo surge porque hay veces que no conocemos, no sabemos qué es eso, qué es lo que podemos hacer o qué es algo. Yo le tenía también miedo a los perros, pero nunca los había tocado, nunca los había tratado, por decirse así, y era lo que me daba miedo. Muchas veces el miedo surge de la incertidumbre que tenemos al no conocer algo. ¿Tú qué puedes opinar de esto, Ismael? ¿Consideras que es real que las cosas que no conocemos pueden surgir el miedo en nosotros? Claro, incluso retomando el tema de los perros, he escuchado que hay un estudio que realizaron a nivel mundial
donde se confirmó que efectivamente los niños cuando son menores de 10 años simplemente tienen miedos a la oscuridad o a los animales en sí. No solo por su forma, sino también por el ruido que estos causan, los atemoran, puede ser por los colmillos, los asustan de lo que les pueden llegar a pasar si se acercan a ellos. Así es, Ismael, y no solo ese tipo de miedo. Conforme vamos creciendo y vamos madurando, nos enfrentamos a nuevos miedos, por ejemplo, al miedo a si fracasamos, al miedo a si nos enfrentamos a algún tipo de examen, al examen de matemática, de biología. Son muy comunes que los miedos se presenten en nuestra vida diaria, puesto que somos humanos y estamos en constante evolución. ¿Verdad, Cintia? Sí, Abigail. Y sabes que ahorita mencionas las materias. Uno ahorita está en el ámbito educativo y actualmente como adolescentes es uno de los aspectos que nos da miedo. Pero de manera personal, mi materia más difícil es biología. La verdad es que sí. Y creo que para muchos de nosotros también, ¿no? Entonces dar un examen, una lección, sí nos causa miedo. Nos causa la incertidumbre si lo vamos a hacer bien o lo vamos a hacer mal, a pesar de que hemos estudiado. Entonces estas características cambian. Y posteriormente también le podemos llegar a tener miedo al futuro, a si voy a fracasar o si no lograré mis objetivos. Y el miedo muchas veces llega a ser un impedimento a lograr esas metas que tenemos. ¿Tú qué piensas, Paula? O sea, ¿realmente puede limitar tus objetivos? Claro, totalmente de acuerdo que el miedo limita en muchísimos aspectos, ¿verdad? Entonces, al momento de hablar del futuro, claramente da miedo. Da miedo porque aún no hemos tenido esa experiencia, entonces, que igual de todas maneras la vamos a ir obteniendo. Y va a ir cambiando, evolucionando, hasta el punto de que hemos afrontado ese miedo y lo hemos superado. Y ese es el punto, afrontar siempre los problemas que se nos presenten, a pesar de que el miedo quiera limitarnos. ¿Qué piensas, Ismael, de esto? Claro, yo opino que uno siempre tiene que saber valorarse a sí mismo y tratar de no siempre vivir con miedo, porque esto nos puede llegar a limitar muchas cosas en nuestra vida, de no puedo hacer esto porque le tengo miedo a, no quiero hacer esto porque siento que no voy a ser bueno en eso. Y siempre tenemos esas costumbres de decir no puedo, pero no intentan hacerlo, no intentan superar ese miedo y ser mejor persona, superarse a sí mismos. Wow, qué gran mensaje, Ismael. Verdaderamente es como tú lo dices. Es importante ser personas que nos gustaría salir adelante y no quedarnos estancados para poder afrontar esos miedos que nos limitan a ser mejores, como tú lo decías. ¿Qué más nos puedes decir, Cintia? Bueno, cuando mencionas miedo, incluso miedo o los nervios de estar justamente aquí sentados realizando este conversatorio en este programa de radio. Tenemos miedo de que tal vez nos salga bien, de que tal vez nos salga mal, o no saber si realmente a nuestra audiencia le puede gustar. Pero al fin y al cabo hacemos lo que nos gusta y no dejamos que el miedo nos impida hacerlo y estar aquí sentados, poder conversar con ustedes y poder hablar de este tema que es el miedo y cómo no debemos dejar que este nos limite a lo largo de nuestra vida, sino hacer lo que nos gusta. Por eso es que dice que incluso del miedo se puede aprender. Paula. Claro, eso de que el miedo no nos limita, pues como ya dije, de acuerdo, y hay que afrontarlos. Y ¿por qué no hablar de los miedos que son provocados por parte de patrones familiares? Los miedos que, por ejemplo, mi mamá le tiene miedo a la oscuridad, un ejemplo, ¿verdad? Y ese miedo es heredado al hijo. Y esto puede ser cierto o no. ¿Qué piensas, Cintia, de que los miedos sean heredados? Wow, realmente primera vez que escucho esto, aunque no lo creas, pero me da curiosidad porque tendría que ver con la genética o más bien cómo influye la familia, el comportamiento de la madre al hijo. Una vez escuchaba en una charla que decían que muchas veces si la madre tiene miedo a muchas cosas, muchas veces se lo transmite a sus hijos y también los puede llegar a limitar. Si tal vez una madre no es tan conversadora, lo más probable es que el hijo tampoco sea tan conversador y tenga miedo a ser sociable con los demás. Entonces estas características creo que sí podrían llegar a influenciar. Abigail.
Bueno, Cintia, como decías, así es, sí puede llegar a influenciar, pero de la misma forma que estas pueden llegar a influenciar, se reflejan físicamente en nuestro cuerpo. Por ejemplo, la sudoración es uno de los casos cuando nos enfrentamos a un miedo. En este caso voy a contar mi experiencia por primera vez aquí en la radio. Sin embargo, ha sido un momento muy gratificante para mí, puesto que estoy compartiendo con mis compañeros de clase y proporcionando información y datos curiosos acerca del miedo, que el miedo es un tema muy común realmente, por lo que muchas personas nos enfrentamos al miedo. Creo que ninguna persona no se ha enfrentado al miedo, porque todas las personas realmente llega a una etapa de la vida en donde decimos, ok, tengo miedo a seguir, tengo miedo a si lo voy a lograr, o tengo miedo a aquel cosa. Entonces es importante nosotros como personas tener claros nuestras metas, para así no poder estancarnos, porque si nos estancamos nos vamos a limitar, ¿verdad, Cintia? Claro, y como mencionaste, el miedo puede llegar a tener consecuencias graves o ligeras. Por ejemplo, cuando ya mencionamos el ejemplo de cuando damos un examen, comenzamos a sudar, comenzamos incluso a tener dolores estomacales. Puede influenciar mucho también en nuestra parte física del cuerpo. Entonces estas características, cómo pueden tener consecuencias de nosotros mismos, es lo que realmente también tenemos que tener cuidado. Tener miedo nos puede causar muchos problemas a lo largo, ya que puede llegar a ser un trastorno para todos, nos puede causar ansiedad, un estrés, pasar todo el día con estrés. Por eso la gente que tiene miedo siempre va a yoga para liberar ese estrés que tiene guardado en él. Y yo he escuchado que, bueno, amigos que practican yoga, sí les sirve para superar sus miedos y estar más calmado día a día. Claro, la actividad física es un buen método para liberar el estrés que sentimos y también llevar nuestra mente a un lugar pacífico, fuera de miedos, de reacciones no muy redundantes al miedo, ¿verdad? Sí, así es. Pero vamos a entrar en una pausa y luego regresaremos con más información sobre el miedo. Recuerden que estamos siendo transmitidos por el dial 1190 AM. Y también estamos siendo transmitidos por las páginas de la universidad www.uccgrtv.com y también por nuestra página de la institución uenx.es. Enseguida volvemos con más de Este Soy Yo. Usted está en sintonía de Este Soy Yo, en tu dial 1190 AM. Estamos de vuelta a su programa Este Soy Yo. Mi nombre es Briana Samaniego y hoy les vamos a indicar diferentes estrategias que tenemos con el miedo. Abigail, ya que tú eres nueva, ¿nos puedes contar varias estrategias que estás tomando a lo largo de este programa? Una de las estrategias que tomé en consideración es poder respirar profundamente para poder afrontar este miedo, ya que estar enfrente de una cámara no ha sido tan fácil como lo vemos desde una pantalla de un celular o una computadora. Sin embargo, sí me ha ayudado y ha sido complaciente poder estar aquí. ¿Qué nos puedes decir tú, Ismael? Claro, teniendo en cuenta que el miedo es algo común en los humanos, no se lo puede llegar a evitar, sino que tiene uno que aprender a convivir con ello, o si uno quiere afrontarlo, tiene que saber de qué se trata este miedo y por qué es causado. No puede simplemente decir, tengo miedo de esto, pero sin saber por qué está causando este miedo. No lo va a poder superar nunca. Y sabes, creo que Ismael, esta es una característica o un punto clave que tú has dicho, que es saber por qué tenemos miedo a eso, a hacer algo o a un objeto o alguna situación, ¿no? Es importante conocer el trasfondo de ese miedo, incluso las estrategias que podemos tomar, como ya lo dijo Briana, las estrategias que podemos implementar día a día para poder conllevar estos miedos y que ya no se vean como un problema, sino que nos acompañen. ¿Qué más nos puedes decir, Abigail? Es verdad, Cintia, es importante saber confrontar los miedos,
Pero sabes, te tengo un dato curioso. ¿Sabes que existen más de 400 fobias diferentes? Wow, realmente me imagino que sí, porque todas las personas somos diferentes. A pesar de que podemos tener miedos similares, cada uno tal vez lo conlleva de diferente manera. Estos miedos que cada persona tiene, asumo que tienen características específicas y por eso es que se diferencian de unas de otras. ¿Qué más nos puedes decir, Ismael? Retomando la fobia, hay que saber que la fobia y el miedo no es lo mismo, ya que el miedo es algo leve y la fobia lleva gradualmente alzándose y puede llegar a causar problemas en nosotros, ya que con el miedo reaccionamos pero no nos causa como mucho temor. La fobia, en cambio, causa que nosotros evitemos lo que le tenemos miedo y no podamos soportarlo con la simple vista. Tratamos de no verlo y salir corriendo de ese problema que tengamos. Llevar a un nivel más alto los miedos en nuestra mente y eso nos generan algunas angustias. Pero si liberamos nuestra mente, podemos estar un poco más tranquilos, superar ese miedo. Hay algunos que sí superan así algo rápido, pero podemos mantenerlo un poco más asegurado. Así es, Brianna, pero la pregunta aquí es ¿cómo superamos estos miedos o estas fobias? ¿Alguien me podría decir alguna estrategia que se podría poner en práctica para poder confrontar estos miedos o fobias? Bueno, Abigail, yo te podría dar una. Como ya nos dio una clave, Brianna, es que debemos mantener nuestra mente activa, es decir, realizar diferentes actividades, ejercicios, y así que nuestra mente se vaya acostumbrando a nuevas experiencias y estar conscientes de que no siempre va a ser lo que imaginamos, sino que hay cosas nuevas en el mundo y que poco a poco vamos a ir conociendo y que es importante no dejar que el miedo nos limite. ¿Qué otra estrategia nos puedes dar, Abigail? Bueno, aparte de la actividad física, que es muy importante, también puede considerarse la ayuda profesional de un psicólogo o desahogarnos con una persona que tengamos confianza, ¿verdad? Y poder ser abiertos, expresar nuestros miedos y así poder recibir buenos consejos. Cabe recalcar que cada profesional se prepara adecuadamente, como todos lo sabemos, para ayudar, ¿verdad? En este caso, el psicólogo nos daría tips o consejos más prácticos para poder en práctica los mismos. Había escuchado una vez que para poder afrontar la ansiedad en algunos casos que resulta otro miedo, las personas tenían que poner su rostro en agua helada. ¿Qué piensas de esto, Cintia? Bueno, realmente la otra vez estaba viendo un video en YouTube y una chica contaba que ella metía su cara en agua helada. Era cuando tenía estos ataques de ansiedad. Entonces yo creo que sí se puede llegar a relacionar un poco, ya que a muchas personas le dan los ataques de ansiedad por un miedo extremo que tienen a algo. Entonces sí puede ser un tip al que uno puede someterse. Ella también contaba que otras características es, como ya dijiste, llamar a alguien o hablar con alguien sobre lo que nos está pasando, o tal vez comenzar a comer algo pequeño o incluso ver películas, ¿ya? Ver películas para distraerse un poco. ¿Qué otra estrategia podrías dar, Ismael? Bueno, una estrategia puede ser llevar una sana alimentación, pero esto no funciona siempre, ya que hay gente que, por ejemplo, tiene miedo a estar solo y cuando tiene estos tipos de problemas, come demasiado y no le ayuda mucho en sí. ¿Qué opinas de esto, Cintia? Bueno, es verdad, muchas personas se puede decir que se someten a este mundo de la comida para superar o controlar sus miedos o sus ansiedades, pero al fin y al cabo esto genera una consecuencia aún peor. Pero bueno, dejemos un poco ese tema de lado y hablemos de otros miedos que tienen las personas. Por ejemplo, el subirse a veces a un ascensor, la claustrofobia puede ser un miedo que también mucha gente tiene a lo largo de su vida. Yo conozco a una tía que decía que una vez se subió a un ascensor y siempre cuando se sube a uno le pide a alguien que la acompañe, así sea incluso al guardia que está en el edificio, le pide que la acompañe, porque ella dice que no puede subirse sola a uno. Entonces todas estas características que puede conllevar el miedo, si nos acompañan a lo largo de la vida, incluso están presentes cada día. ¿Qué más nos puedes decir, Brianna? Bueno, también puedo decir que algunas personas en las montañas rusas pueden causarles temor a la altura. Yo soy una de ellas, ya que
cuando fuimos algunas veces a, no a algunas montañas rusas, sino a barcos piratas, cosas así que experimentamos en los juegos mecánicos, me siento muy aterrorizada, ya que se suben y bajan a la vez, es como un choque que te da, porque con la adrenalina y a la vez el miedo que tenemos, nos causa mucho temor y es mucho de procesar justamente en ese momento, y como que nuestra mente se desconecta justamente en ese mismo lugar. Bueno, los miedos, como ya dijiste, uno de ellos puede ser el vértigo. Yo creo que la mayoría de las personas nos impacta ver estas alturas, pero ya llega a ser mucho mayor cuando una persona ni siquiera puede ver o subirse a algún juego o ver cuán alto está en un edificio o una ventana, porque impacta esta situación, impacta lo que vemos. Nuestras sensaciones y nuestros sentidos se alarman. Pero finalmente podemos iniciar una conclusión diciendo que realmente los miedos están presentes. Ya lo hemos mencionado antes, y los miedos están presentes en todo momento. Lo importante es saber controlarlos y no dejar que esto nos limiten a lo largo de nuestra vida. Abigail. Así es, Cintia, es importante tener presente los tips que hemos brindado a ustedes para que puedan ponerlos en práctica y así confrontar estos miedos. Y finalmente ese es el tema de hoy. Espero que les haya gustado este tema de los miedos y cómo podemos afrontarlos, y saber que tenemos personas que nos pueden apoyar y que no estamos solos, y que si tenemos un miedo, hablemoslo y hagamos todo lo posible para superarlo y poder hacer y lograr los objetivos que tengamos. Así es, como un mensaje final es no rendirse, no te rindas, porque al final los miedos siempre van a estar presentes, pero si uno se esmera más en poder llegar a lo que uno se ha propuesto, uno lo va a conseguir con ayuda y con diferentes consejos que en la vida diaria se ponen en práctica. Y así finalizamos este programa. Espero que les haya gustado mucho. Nos vemos en el próximo programa de radio. Esto fue Este Soy Yo, una propuesta juvenil en la que podrás conocer más acerca del mundo de los adolescentes. Este Soy Yo. Hasta la próxima.